Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Es un placer saludarles en este día del Señor, en este día domingo 23 de agosto. Ya estamos en agosto, ya estamos casi a punto de terminar agosto y han sido más de 170 días de pandemia. Entre ellos tuvimos confinamiento, ahorita todavía estamos empezando a reunirnos, estamos empezando a reunirnos parcialmente, así que pues les damos la bienvenida a quienes están aquí, a quienes nos están viendo a través de este video, y deseamos en el amor del Señor que cada uno de ustedes pueda pasar un tiempo especial en compañía de la familia, un tiempo especial con nuestro Dios, porque ese es el llamado, ese es el propósito por el cual Dios quiere hablarnos y Dios quiere ministrarnos, no solamente para que podamos tener la salvación, no solamente para que podamos reconocer la grandeza de su nombre, sino para que le podamos conocer cómo es Dios en nuestras vidas, amoroso, misericordioso, y hoy vamos a hablar de ello a través del tema de esta tarde o de esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos 145, y si tiene oportunidad para poderse despertar, si es que se está levantando, póngase de pie. Vamos a leer esta palabra del Señor, Salmos 145. Ahí en su casa, comparta su Biblia con los que están ahí alrededor y vamos a leer esta palabra. Dice la Escritura de la siguiente manera: Te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré, por siempre alabaré tu nombre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza, su grandeza es insondable. Cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Se hablará del esplendor de tu gloria y majestad, y yo meditaré en tus obras maravillosas. Se hablará del poder de tus portentos, y yo anunciaré la grandeza de tus obras. Se proclamará la memoria de tu inmensa bondad, y se cantará con júbilo tu victoria. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en el amor. El Señor es bueno con todos. Él se compadece de toda su creación. Que te alaben, Señor, todas tus obras, que te bendigan tus fieles, que hablen de la gloria de tu reino, que proclamen tus proezas, para que todo el mundo conozca tus proezas y la gloria y esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno, tu dominio permanece por todas las edades. Fiel es el Señor a su palabra y bondadoso en todas sus obras. El Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. Los ojos de todos los que se posan en ti, y a su tiempo les dan su alimento. Abres la mano y sacias con tus favores a todo ser viviente. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. El Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Cumple sus deseos a quienes le temen, atiende a su clamor y los salva. El Señor cuida a todos los que lo aman, pero aniquilará a todos los impíos. Prorrumpan mi boca en alabanza al Señor. Alabe todo el mundo su santo nombre, por siempre y para siempre. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Este salmo nos habla de esa grandeza, de ese poder que viene de lo alto. La versión que yo leí, no se espante, la versión que yo leí es NBI. Usted tiene probablemente ahí Reina Valera. No piense que nos equivocamos. Estamos leyendo el Salmo 145 y solo quiero compartirles algunos versículos de este salmo. Dice la Escritura desde el primer versículo: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Dios nos ha creado con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Te exaltaré, mi Dios y mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. El propósito de Dios es que usted y yo le conozcamos, pero también que bendigamos su nombre, que exaltemos su nombre, que reconozcamos su nombre, que reconozcamos la grandeza de su poder. Y dice todos los días. Pregunta: ¿cada cuándo podemos alabar a Dios? Todos los días. ¿En la mañana? ¿En la tarde? En la noche. ¿En la noche?
y en la más noche, a las 2, 3 de la madrugada. ¿Sí? Dice la escritura, el salmista decía: te alabaré todos los días de mi vida, te bendeciré, por siempre alabaré tu nombre. Hemos estado hablando acerca de el tiempo en el que Jesús vendrá por su pueblo. Y yo les decía a algunos hermanos, algunas familias, ¿qué es lo que usted se imagina que irá a hacer en el cielo? Y en algunas ocasiones me llegaron a comentar: bueno, yo creo que vamos a ir a descansar, bueno, yo creo que vamos a ir a jugar ahí con los animalitos. ¿Usted qué se imagina? ¿Alabar? ¿Alabar? Alabar. Alabar a nuestro Dios, a exaltar su santo nombre. Efectivamente, Dios está preparando a su pueblo, Dios está preparando a sus hijos para que podamos ir a exaltar el nombre de nuestro Dios. Y ahí se cumplirá esta palabra: eternamente y para siempre. La palabra eternamente para siempre, o eternamente y para siempre, no es 1 o 2 días, no es una semana sí, una semana no, es todos los días. Diga conmigo: todos los días. Todos los días de mi vida yo alabaré a Jehová, mi familia alabará a Jehová, el pueblo de Dios alabará a Jehová todos los días, eternamente y para siempre. Grande es su nombre. En otra ocasión explicábamos el por qué tenemos que alabar a Dios. Y quizás nos hemos preguntado: bueno, ¿por qué? ¿Por qué debemos alabar a Dios? La respuesta es: por lo que Dios es. Simple y sencillamente, por lo que Dios es. ¿Quién es Dios? Dios es soberano. Lo acabamos de leer. Dios es el Dios de nuestros padres, de nuestros antepasados. Él es el Rey eternamente y para siempre. Dios, ya si lo convertimos a nuestros días, por la forma en que lo hemos experimentado, podemos decir: Dios es mi médico, Dios es mi pastor, Dios es mi Señor, Dios es mi Salvador. Pero algo importante, podemos alabar y podemos exaltar el nombre de nuestro Dios por lo que Él es. Él es nuestro Padre, y es un Padre que nos ama, no solamente 1 o 2 días. Él nos abraza, y Él nos ama, y Él procura que en nuestros días tengamos esa protección y ese respaldo. Y es por eso que el salmista decía en esta palabra: te alabaré, mi Dios, eternamente y para siempre. Imagínense cuando leemos el versículo 4: cada generación celebrará tus obras y proclamará tus hechos. Cuando Dios le estaba diciendo a Abraham, ¿sí se acuerda de Abraham? Nuestro padre Abraham. Dios le dijo: serás padre de muchas generaciones. Imagínense cuando se estaba leyendo este pasaje, si se lo hubieran leído a Abraham, Abraham se hubiera quedado así como que... Abraham no podía tener hijos. Su esposa era estéril. Y Dios le dijo: tú serás padre de muchas generaciones. Y cuando dice el salmista: cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Pero Abraham lo creyó. ¿Y cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Cuántos? ¿Cómo se llamó? Isaac. Su hijo de Abraham se llamó Isaac. Y Dios luego le dijo: ¿sabes qué? Necesito que me lo ofrezcas, que me lo entregues. ¿Y qué hizo Abraham? Es que me das y ahora me lo estás pidiendo. Y entonces lo ofreció con mucho gusto, tal vez con tristeza, pero le estaba regresando a Dios lo que Dios le había dado. Y entonces se lo ofreció, y Dios le dijo: espérate,
Ya cuando estaba a punto de hacer el sacrificio, espérate, él no será el sacrificio. El sacrificio está por allá. Y volteó a Abraham y por allá estaba el cordero que estaba atorado entre los matorrales. Y ese fue el sacrificio. Y entonces venimos en nuestros días y podemos reconocer que cada generación celebrará las obras del Señor. Usted en este tiempo celebrará las obras del Señor. Nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos celebraban la obra del Señor en sus vidas. Quizás en este tiempo que estamos viviendo de pandemia hay mucha gente que se ha adelantado, hay mucha gente que se ha ido, pero esa gente tuvo el tiempo de celebrar las obras del Señor. Hoy en nuestros días, los que nos quedamos, nos toca celebrar las obras de nuestro Rey. Y una vez cuando ya partamos de esta tierra, iremos con el Señor y allá en el cielo celebraremos las obras de nuestro Dios. Si no viene Cristo en estos días, y si alguno de nosotros llega a partir de esta tierra para ir con el Señor, las generaciones que se queden, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, celebrarán las obras de nuestro Dios. Tenemos que seguir enseñando a nuestros hijos a celebrar las obras de nuestro Dios. Amén. Amén. Y dice, termina diciendo, prorrumpa mi boca en alabanza, el Señor alabe todo el mundo, su santo nombre por siempre y para siempre. Amén. Que todos conozcan que es necesario alabar el nombre de nuestro Dios. Que todos conozcan. Ese es un llamado que el salmista hace no solamente a una congregación o a dos congregaciones o a una denominación o a otra denominación. Es un llamado que el salmista hace a todas las congregaciones, a todo el pueblo cristiano. Que todos alaben el nombre de nuestro Dios, que nuestra boca proclame la alabanza para nuestro Dios y que todo el mundo alabe su santo nombre. Qué importante será ese momento en que todos estemos reunidos en el cielo alabando el nombre de nuestro Dios. ¿Usted en algún momento se ha imaginado el canto de los ángeles? Dice que los ángeles alaban de día y de noche al Señor. Y los ángeles son seres creados, pero ellos están ahí alabando el nombre del Señor y hacen cantan alabanzas, expresan la gratitud, están adorando el nombre de nuestro Dios. Y cuando se elevan las oraciones de los santos, ¿quiénes son los santos? Los hijos de Dios aquí en la tierra. Cuando nosotros levantamos nuestras oraciones, Dios dice: espérense tantito, voy a escuchar las oraciones de mis siervos. Por eso es importante que oremos, que hablemos con Dios. Y entonces deja Dios un tiempo para escuchar las oraciones de sus santos, y enseguida vuelve la alabanza y la adoración de los ángeles. Y eso es lo que iremos allá a hacer, todos juntos reunidos con el Señor: alabar, a adorar el nombre de nuestro Dios a una sola voz. Nuestra boca proclamará su alabanza. Amén. Vamos a tomar un tiempo para alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a exaltar la grandeza de su nombre y vamos a ponernos en nuestros pies. Si tiene oportunidad de levantar sus palmas y aplaudir a nuestro Dios, hágalo. Si tiene oportunidad de levantar sus manos, levante sus manos y adore a nuestro Dios. Aún ahí en donde está usted, ahí en su casa, también le animamos para que lo pueda hacer. Buenos días. Este canto nos habla sobre que vamos a bendecir a nuestro Señor. Dice: te bendeciré en la tierra de plenitud, donde abunda la provisión. Te bendeciré en valle de sequedad, aún en medio de tempestad. Es una forma, bendecir a Dios es una forma de también agradecerle por todo lo que nos ha dado. Bendecir a Dios es decirle: Señor, gracias porque tú nos has dado tanto cosas buenas como cosas malas, y a pesar de todo tú has estado en mi vida siendo fiel y también bendiciéndome a mí.
dándome tal vez la salud, dándome tal vez las fuerzas para seguir adelante en las pruebas que estamos pasando, pero a Dios también le agrada que nosotros le bendigamos y que aún así le alabemos con todo nuestro corazón y le demos esa ofrenda de amor a Él. Entonces, yo quiero que usted cante este canto con esa gratitud que tenemos que tener con nuestro Señor. Amén. Yeah.
ha llegado el tiempo en donde yo quiero que usted le diga al Señor: Señor, aquí estoy. Soy esa vasija que está dispuesta a ser llenada por ti. Señor, estoy dispuesto a que tú uses mi vida, a que tú uses mi corazón. Y en este momento yo quiero que haya esa unción en mi vida, esa unción en mi corazón, cambiando mi ser, mudando mi cuerpo, mudando tal vez esas cosas malas que hay en mí para cambiarlas, restaurarlas y que haya cosas de bendición en mi vida, cosas en las cuales tú sigas trabajando y me sigas levantando para servirte. Y este canto dice: hay una unción aquí. Hay una unción. Ese dolor, tú has estado fiel con nosotros, tú has tenido esa gran misericordia
Padre, porque no seríamos nada sin ti. Gracias por ese gran sacrificio que diste ahí en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque sin ti ahorita no estaríamos aquí. nosotros te amamos
dispuestos a que tú obres en nuestras vidas. Estamos dispuestos a que tú quebrantes nuestros corazones, Señor. Estamos dispuestos a ser siervos y siervas, ser adoradores en espíritu y en verdad. Entregar todo a ti, Señor. Tal vez perder todo, pero no perder nuestro amor por ti, Señor. Gracias, Padre, porque nos has permitido el poder adorarte, nos has permitido poder agradecerte tantas cosas que has hecho en nuestras vidas. Yo te pido que tú toques las vidas y que los corazones de cada hermano, de cada hermana que están aquí hoy, de cada hermano y de cada hermana que están escuchándonos, Señor, y que están en este tiempo también teniendo un tiempo de adoración contigo, Señor, teniendo un tiempo en los secretos también contigo, Señor. Yo te pido que obres de gran manera en sus vidas y sigas bendiciéndoles, Señor. Sigue levantándoles, Señor. Sígueles recordando que tú estás ahí. Sígueles recordando que tú estás obrando en sus vidas y que a pesar de que ellos no te vean, que a pesar de que ellos piensen que te has alejado, ellos puedan ver tu gran amor y tu gran misericordia en sus vidas. Padre, gracias porque estás aquí, Señor. Gracias porque nos has dado un tiempo en el cual podemos adorarte, podemos alabarte y glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, segunda carta a Tesalonicenses. Y usted ahí con su mirada, por favor, vaya siguiendo la lectura de esta palabra. Segunda carta al libro de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer estos 12 versículos que habla acerca de los tesalonicenses y que escribe Pablo. Dice la Escritura: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, unida a Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. El Dios, el Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Así que no nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él los considera dignos de su reino, por el cual están sufriendo. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles, para que al castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús, ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder, el día en que venga para ser glorificado por medio de su santo y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron al testimonio que les dimos. Por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho, y por su poder perfecto, toda esta disposición al bien y toda obra que realicen por la fe, y es por lo cual oramos así, de modo que en el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes y ustedes por Él, conforme la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Señor, queremos darte gracias por esta palabra que tú nos das. Queremos bendecir tu santo nombre. Oramos, Señor, para que nos permitas reconocer la grandeza de tu nombre, y te damos gracias, Señor, por las pruebas y por los sufrimientos
que había en aquel entonces en la iglesia de Tesalónica, en los alrededores, por las pruebas y sufrimientos que hay en nuestros días, porque estos no producen más salvación, ya que somos salvos por la fe, pero estos padecimientos en Cristo Jesús producen a nuestras vidas, y tú darás crecimiento y tú darás retribución cuando tú vengas. Señor, gracias por cada hermano que han tomado la decisión de seguirte, de servirte, de estar delante de ti. Y gracias también, Señor, porque tú has sido bueno y has sido generoso en todas las áreas de nuestras vidas. Gracias, Señor, por permitir que podamos conocerte y experimentar tu gracia. Háblanos en esta mañana, que tu Espíritu Santo trate algo especial en cada corazón, ahí en el lugar donde estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. El tema de esta mañana se titula Dios dará retribución en el tribunal de Cristo. Dios dará retribución en el tribunal de Cristo. ¿Qué es retribuir? Es compensar, es premiar, es dar lo que cada una de las personas merece. Y Pablo hace alusión a que a todos los que seguimos a Dios, Dios dará recompensa. Pero también a todos aquellos que no siguen a Dios, que no sirven a Dios, también Dios dará su recompensa. Pero también algo muy interesante es que todos los que hacen lo malo, a ellos también Dios dará su recompensa. Y usted puede pensar, bueno, ¿cuál diferencia hay entre aquellos que no obedecen a Dios y aquellos que son malos? Hay gente en nuestros días que no es mala, no es malvada. Y usted los saluda, viven entre nosotros, usted los saluda y va caminando por ahí, los saluda, y es gente que no es malvada, pero simple y sencillamente no obedecen a Dios. Dios dice en la Escritura, comienza con el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es gente que dice, bueno, no me nace hacerlo, no quiero hacerlo, y no lo hacen, no obedecen la palabra. Pero hay gente que es malvada, hay gente que es pecadora, que se dedica no solo a robar, a hurtar, a matar, sino también a destruir. Entonces Dios dará la recompensa tanto buenos como malos, y como aquellos que son malvados y pecadores. Y el tema de este capítulo gira alrededor de la persecución de los creyentes, en el presente y en el juicio de los no creyentes, después en el momento de la segunda venida de Jesucristo. Es decir, ahora estamos viviendo el presente. La iglesia en Tesalónica estaba viviendo en el pasado. Ahora nosotros estamos viviendo en el presente, y después será el juicio de Dios para toda la gente. Y lo hemos anunciado en las reuniones pasadas, que la iglesia de Cristo, el pueblo de Cristo, será arrebatado, y la iglesia de Cristo no participará en la gran tribulación. Solo aquellos que no quisieron obedecer, solo aquellos que no quisieron acercarse, solo aquellos que no quisieron seguir, solo aquellos que decidieron seguir en su pecado, son los que se quedarán y pasarán la gran tribulación. Ahora, la pregunta importante es: ¿quiénes nos vamos o quiénes se van en el arrebatamiento? Al menos yo quiero irme en el arrebatamiento. Pero ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos. Entonces, esa preparación es constante. Así como usted, los que están estudiando, están preparándose cada día para poder, cuando sea el examen, presentar el examen y lograrlo pasar.
Los que estamos trabajando en alguna área, nos estamos especializando para lograr cumplir con los objetivos que tenemos en nuestro trabajo. Pero en el asunto, en el ambiente espiritual, no solamente es orar un día o 2 días a la semana y decir, bueno, ya cumplí, estoy preparado. No solamente leer mi Biblia cada 8 días y decir, bueno, ya me preparé, hoy que venga el Señor. Los demás días, pues que no, porque pues, el trabajo, los afanes, las cosas, ¿no? No es así. La preparación es constante, todos los días. Entonces, es importante que podamos ver que este tema gira alrededor de la persecución de los creyentes en el pasado, en el presente y en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Punto número 1. Debe haber gratitud siempre. Probablemente usted puede decir, pues, siempre soy agradecido, siempre me gusta ser agradecido. ¿A cuántos les gusta agradecer? ¿Sí? ¿Y lo expresan? ¿Sí? Cuando usted hace oración todos los días en su tiempo devocional, usted le dice a Dios, gracias porque amanecí y me puedo levantar. Dios, gracias porque tengo las fuerzas para poder salir y realizar mis actividades o el trabajo, por la salud que tengo. ¿Lo hace? Si usted lo hace, va por buen camino. Pero Pablo decía a los de Tesalónica, yo doy gracias a Dios por sus vidas. Y también nosotros tenemos que dar gracias, no solamente por lo que Dios hace en nosotros, sino por la vida de los demás. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio gracias a su mamá, a su papá, porque le proveyeron la comida? Tenemos un techo donde dormir, pero usted no sabe cuál fue el sacrificio. Tenemos los alimentos. Hay hijos que se levantan en la mañana y se sientan ahí al lado de la mesa y dicen, tengo hambre, quiero desayunar. Entonces, o llega la hora de la comida y tengo hambre, quiero comer. No le preguntan a la mamá, oye, ¿tienes dinero para comer? ¿Preparaste algo? Ellos dicen, yo quiero. Oigan, amén. Y entonces tenemos que ser agradecidos, porque también tenemos que expresar esos momentos en los cuales los padres, los hijos participan de esas cosas o de esas actividades. Otro ejemplo también, hay ocasiones en que los hijos, sin decirles, hacen sus quehaceres, hacen sus actividades sin decirles, hazlas. Cuando ellos acaban, tenemos que decirles, hijo, gracias porque hoy lavaste los trastes, gracias porque hoy lavaste tu ropa, hoy tendiste tu cama. Quizás sea un día a la semana, ¿no? Pero bueno, ya cumplió con un día. Pablo decía, tiene que haber gratitud siempre, no solamente para con Dios, sino también para con toda la congregación, y en este caso para con todos nosotros, en nuestras familias. Debemos aprender la gratitud a nuestro Dios por nosotros y por los hermanos que van creciendo en la fe. Hay ocasiones, la semana pasada veíamos que tenemos que sostener a los débiles. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? Sí. Y entonces, cuando un débil en la fe va creciendo, se va fortaleciendo, nosotros tenemos que decir, Señor, gracias porque tú lo estás levantando. No podemos atrevernos a decir, es que por mí este hermano o esta hermana está ahora delante de Dios. Tenemos que decirle a Dios, Dios, gracias porque tú fuiste quien levantó a esta hermana. Tú fuiste quien levantó a esta hermana. El apóstol Pablo habla en cuanto a la fe, a la paciencia, y utiliza los siguientes aspectos: la fe, el amor y la paciencia. La fe, el amor y la paciencia. Esto quiere decir que donde hay una fe que crece, hay amor. Y donde hay una fe que crece,
Hay una fe que salva. Hay paciencia. Pero quiero decirle una cosa muy interesante. Cuando nosotros le pedimos fe a Dios, oramos, Señor, dame fe. Santiago dice, si tú necesitas fe, pídesela a Dios. Si tú necesitas amor, pídeselo a Dios. Si tú necesitas paciencia, pídeselo a Dios. Pero el asunto interesante en la paciencia es que cada uno de nosotros, a través de las aflicciones, a través de los problemas, crecemos a través de la paciencia. ¿Cómo la ve? Usted no crece en la paciencia sentadito ahí, bien portado, no pensando mal. Eso no sucede. La paciencia crece cuando estamos luchando ahí con nuestra familia, cuando estamos luchando ahí con el problema, cuando estamos luchando ahí con la necesidad, cuando estamos ahí aferrados para poder lograr avanzar. Ahí es donde crece la paciencia. ¿Cuántos se han enfermado en este tiempo? Pues al menos yo me enfermé en una ocasión. Y la mente, yo les decía, la mente es poderosa. Porque dicen, es que los síntomas del COVID son dolor de cabeza, fiebre, malestar, dolor de cuerpo. Y entonces en una ocasión yo tenía dolor de cabeza, me sentía cansado y dolor. Dije, chin, ya tengo el COVID. Y entonces que me levanto y digo, no, pero en el nombre de Jesús, no, yo soy sano. Pero si usted en algún momento alberga un pensamiento, estoy enfermo, su mente va a terminar creyendo que usted está enfermo. Pero cuando usted se levanta y dice, yo soy sano en el nombre de Jesús, aunque esté enfermo, en el nombre de Jesús, usted viene a ser restaurado por el poder de Cristo. Entonces, la fe que salva produce obras para amar a los demás. La fe que salva producirá paciencia. La prueba produce paciencia en la adversidad. Ahora, quiero decirle algo muy interesante. Las aflicciones no nos hacen que tengamos más salvación. Si usted se llega a enfermar o alguno de los hijos se llega a enfermar, eso no hace que tengamos más salvación. Pablo aquí habla de los padecimientos en Cristo. ¿Qué puede ser un padecimiento en Cristo? Cuando uno de nuestros hijos, en el pasado, cuando una familia tiene hijos y vienen a los pies de Cristo y llegan con los papás bien contentos, papá, ¿qué crees? Acabo de recibir a Cristo en mi corazón. Te vas de esta casa, te desheredo. Es un padecimiento de Cristo, por causa de Cristo. Usted es de los que tiene muchos amigos en la calle, en el trabajo, y de repente llega muy contento, soy cristiano. Déjenlo ahí, vénganse nosotros que somos acá de nuestra bandita, no vamos a hacerle caso. Son padecimientos de Cristo y ha sucedido. Amigos en la escuela, padecimientos de Cristo. Hay gente allá en el estado de Chiapas, esto es algo verídico, que tienen sus terrenitos y de repente, como la comunidad es de una fe tradicional, lo que hacen es quitarle su propiedad a la gente cristiana, y como no creen en el mismo Dios que ellos, y entonces les dicen, ¿saben qué? O se van o los quemamos dentro de su casa. ¿Y saben qué hace la gente? Agarra sus cosas y se van. Padecimientos en Cristo. Y estas pruebas producen paciencia y producen crecimiento. Amén. Número 2. Los creyentes de Tesalónica tenían un verdadero testimonio. Los creyentes de Jesús, nuestro pan de vida, tienen un verdadero testimonio. Dígale que a la que está a su lado están hablando de nosotros.
Los creyentes de Tesalónica tenían un verdadero testimonio. Los creyentes de Jesús, nuestro pan de vida, tienen un verdadero testimonio. Amén. Es que está hablando de los otros creyentes, no los que estamos aquí. Dice que el testimonio es muy poderoso. Es muy poderoso porque cuando nosotros no podemos hablar de Cristo, nos da pena, nos da vergüenza, de repente no sabemos cómo hablar de Cristo, nuestro testimonio habla a través de nosotros. Hay gente que está observando. Yo les decía, estuve trabajando cuando llegué al sitio de taxis, estuve trabajando y a nadie le dije yo soy pastor, porque no ostento el ministerio como algo que me puede hacer más grande o tener más favor con la gente. Y entonces de repente uno de los que estaban ahí estaba platicando con otro y empezó a decirme, no, pues es que pues eres muy desordenado, traes el carro muy sucio. Y otro se levantó y me dijo, te equivocas, él siempre llega y lava su carro, lo trae bien limpio. Y si te metes con el pastor, te metes conmigo. Yo me quedé observando, yo no tuve necesidad de hablar en ese momento, pero me quedé observando y dije, ¿quién le dijo a este hombre que yo soy pastor? Y en ocasiones, sin saberlo, nuestro testimonio está hablando. Gente que nos conoce o gente que sabe que somos cristianos, sabrá que los cristianos somos honestos. Decimos la verdad, no mentimos. Somos responsables. Por eso cuando usted llega a un trabajo y le dice, ¿qué religión tienes? Soy cristiano. Acéptenlo. No va a faltar nunca. Siempre va a llegar a tiempo. Amén. Pablo se sentía orgulloso por el testimonio de los hermanos de Tesalónica. ¿Sabe? Es orgullo del bueno, no es orgullo con malicia, es orgullo del bueno. Pablo decía, a estos que yo discipulé al principio, a estos que yo les testifiqué en un principio, es una iglesia que ha crecido y su testimonio es impecable. De verdad, hermanos, que es de orgullo poder decir, hay testimonio cuando nuestra hermana va a Puebla, hay testimonio cuando alguno de ustedes va a Veracruz, va a Oaxaca, no sé de dónde son ustedes, hermano, de aquí, cuando van a Toluca, cuando van a Hidalgo, hay testimonio. ¿Por qué? Porque las obras que Dios hace en nuestras vidas revelan el poder y la majestad de nuestro Dios. Ahora, no es fácil dar testimonio. Pablo decía, tienes que cuidar tu testimonio, porque en momentos también lo puedes perder. Había ocasiones en que, en una ocasión estaba viendo una película en la que agarraba un hombre y siempre le hacían bullying. Estaba en la cárcel. Y entonces él es cristiano y todos los demás no, pero siempre le hacían bullying y lo estaban molestando. Y un día de esos se cansa el cristiano y dice, ¿sabes qué? Voy a dejar de ser cristiano un día y te voy a partir la cara y después vuelvo a ser cristiano. ¿Y sabe cuándo lo volvieron a molestar? El otro se quedó así. Y hay veces que allá afuera nos hacen bullying, ¿verdad? Y a veces quisiéramos decirle a Dios, Señor, déjame, me quito mi disfraz, me quito mi vestidura de cristiano y voy y ajusto cuentas y regreso y me lo vuelvo a poner. Pero ¿qué creen? El testimonio es día tras día también. Aquí hace referencia
a las tribulaciones, acerca del testimonio, a las tribulaciones, a las aflicciones, recordando que la iglesia no pasará este periodo. Pero también en nuestros días todos tenemos problemas. ¿Amén? Todos tenemos necesidad. Este tiempo de pandemia nos ha hecho recordar que somos vulnerables. Todos nos enfermamos, todos tenemos problemas, todos tenemos necesidades. Y en alguna ocasión alguien llegó a predicar: mira, si tú recibes a Cristo, no vas a tener problemas, tu vida va a ser color de rosa. Eso es mentira. Porque estamos viviendo en la carne. Y mientras vivamos en este cuerpo, tendremos sufrimientos, tendremos aflicciones. Pero hay una cosa interesante: nosotros estamos del lado del vencedor, del lado de Dios, y Dios pelea por nosotros. Así que no estamos solos en nuestras aflicciones, en nuestras luchas, en nuestras pruebas. Dios está con nosotros. A pesar de que la iglesia de Tesalónica estaba en una colonia romana, vivían un verdadero testimonio. A pesar de donde Dios te mande a trabajar, a pesar de donde tú vivas, ya sea que vivas en Coacalco, ya sea que vivas en Puebla, ya sea que vivas en Estados Unidos, ya sea que donde quiera que tú estés, eres llamado, eres llamada a compartir testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Número 3, Dios tiene un tribunal justo, un tribunal que no se corrompe. Dios en ese tribunal ha sido asignado para poder llevar todos los casos de toda la humanidad, para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Hace un ratito decía: si nosotros padecemos en este mundo por Cristo, no es para tener más salvación, pero es para poder ser retribuidos allá con el Señor. ¿Amén? ¿Sí entiende esta parte? Si estamos en este mundo y tendremos aflicción por Cristo, allá en el cielo tendremos una retribución, tendremos el pago de nuestro sacrificio, el pago de lo que hicimos aquí en la tierra, allá en el cielo. Será nuestra recompensa. Pero no, los padecimientos por Cristo no nos dan más salvación. La salvación la tenemos por gracia. Usted y yo somos salvados por gracia. Usted creyó en Jesús como su Señor y Salvador, ya tiene salvación, ya tiene vida eterna, ya somos salvos. Pero después de que empezamos a vivir padecimientos en nuestras vidas, esto es como una recompensa que estamos acumulando para cuando lleguemos delante de Dios. Es como cuando antes usted metía dinero al banco y usted iba y solo recogía los intereses. Hoy en nuestros días usted mete su dinero al banco y regresa y lo mismo, y vuelve a regresar en un mes y lo mismo, y vuelve a regresar en un mes, hasta menos, porque le van quitando el dinero. Nuestro sufrimiento no tiene que ver en nada con la salvación, pero nos prepara para una vida eterna. Aun cuando vivamos en la pandemia, aun cuando nos digan no se pueden congregar, o ahora ya se pueden congregar, o ahora tienen que congregarse con cubrebocas, son padecimientos que de alguna manera tenemos que pasar. Pero estos sufrimientos no tienen que ver con la salvación. Ya la salvación ya la tenemos. Somos salvos por gracia. Y son padecimientos que tendremos en nuestro caminar para crecer y fortalecer nuestra fe y nuestra paciencia. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Cuando Dios actúa como juez, Dios es un juez justo. He estado en funerales en donde han matado a una persona, y quizás usted ha estado también, y la gente dice: es que ¿por qué sucedió esto? Vemos en las noticias que
Esto sucede en cualquier parte del mundo y hay tantas injusticias aquí en la tierra. Pero Pablo dice, Dios pagará con tribulación aquel que hace lo injusto, aquel que comete pecado, aquel que comete injusticia. Es decir, que mientras estemos aquí en la tierra podrá haber injusticias, porque a veces las autoridades no hacen nada. Y por eso hoy en nuestros días estamos viviendo días en los que la gente se levanta ya no para encarcelar a los malos, sino para hacer justicia con su propia mano. Yo creo que usted ha visto en los últimos días cosas como esas. No le voy a explicar de qué se trata el asunto, pero es lo que está sucediendo. Cuando la autoridad no ejerce esa justicia aquí en la tierra, entonces la humanidad empieza a hacer justicia con su propia mano. Pero esto no es justicia de Dios. Dios es un Dios justo y Él dará retribución en su momento cuando Él venga, dice la Escritura, en el arrebatamiento. Dios tiene un propósito bien definido en todo lo que Él hace. Dios no se equivoca. Cuando se va algún familiar nuestro, Dios tiene un propósito bien definido, Él no se equivoca. Cuando estamos orando por una persona, hay personas que salen del hospital sanos y vuelven a caminar. Y usted dice, bueno, seguramente los médicos fueron muy buenos. Pero Dios es el que decide quién se va y quién se queda. Ahora les voy a decir algo muy interesante también. Cuando Dios desea sanar a una persona, en ocasiones hace dos cosas. Dios la sana para que se quede aquí en la tierra, o Dios la sana para llevarse. Pero ya en esa persona ya no hay enfermedad, ya no hay algún mal, ya no hay sufrimiento. Entonces, con esto, Dios nos recuerda que sus propósitos están bien definidos. Dios no se equivoca. No dice, bueno, vamos a echar un volado, a ver, si cae águila, te vas, si cae sol, te quedas. Dios no hace eso. Los propósitos de Dios son bien definidos. Por último, habrá juicio para los malvados en la venida de Cristo. Pablo dijo, es necesario que Dios recompense, Dios dé esa retribución a aquellos que hacen el bien. Pero también es necesario que Dios dé esa retribución a aquellos que hacen el mal. Y a aquellos que no obedecen a la palabra de Dios. ¿Cuántos obedecen la palabra de Dios? En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio. Dios quiere que mantengamos nuestra mirada en sus sendas. Yo les decía hace un ratito, es difícil. Por supuesto que es difícil. Tenemos que pagar un precio. Pero para todo lo que hay aquí en la tierra, tenemos que pagar un precio. Si usted quiere ser un ingeniero, ¿qué tiene que hacer? Ponerse a estudiar, ir a la escuela, entrar a la escuela, no irse de pit, ponerse a estudiar para los exámenes y lograr terminar. Y no es fácil. Tiene que pagar un precio. Si usted quiere ser un buen cocinero o una buena cocinera, ¿qué tiene que hacer? Estudiar cursos, empezar a practicar. Al principio se le quemará el agua, después se le quemará la comida, pero al final tendrá su sazón. Bueno, algunos no empiezan así, ¿verdad? Algunos empiezan más profesionalmente, pero para todo asunto tenemos que pagar un precio. Incluso a veces Dios nos bendice porque en ocasiones nos tenemos que levantar temprano para ir a trabajar y aparte de eso nos pagan. Y es dinero que llevamos para nuestra casa, para proveer a los nuestros. Entonces, la Biblia habla un poco del cielo y nos muestra el cielo como un lugar hermoso. Realmente Dios no nos muestra más cosas del cielo. En el Apocalipsis habla de una nueva ciudad, de una nueva Jerusalén, pero habla más
del infierno, habla más de ese lugar de tormento, y la Biblia lo describe como un lugar terrible. Muchos de aquí hemos sido sacados de las tinieblas a su luz admirable. Antes vivíamos en el pecado, ahora somos hijos de luz. Y hemos sido rescatados de esas tinieblas y hemos sido rescatados a su luz admirable. Entonces es importante que nosotros que ya somos salvos, nosotros que ya tenemos esa seguridad eterna, podamos compartir con aquellos que no la tienen. Yo les decía la semana pasada, ¿no sería bonito, no sería formidable que estuviéramos ahí en el cielo y al lado de nosotros estuviera nuestra familia alabando a nuestro Dios? Pero tenemos que pagar un precio. ¿Cuál es el precio? Anunciarles las virtudes de aquel que nos ha llamado, con fe, con amor y con paciencia. A veces tenemos la fe, tenemos el amor, pero nos hace falta la paciencia. A veces tenemos la paciencia, pero nos hace falta el amor. Y a veces tenemos la paciencia y el amor, pero nos hace falta la fe. Entonces, si usted tiene las tres o logra tener las tres, esto hace que nuestra fe siga creciendo y nuestra fe tenga frutos. Dios lo que quiere de un buen árbol no es solamente que sea frondoso, que sea grandote, que esté ahí muy bonito. Dios lo que quiere es que nuestros árboles, y la Biblia nos compara como árboles, Dios quiere que nuestros árboles estén frondosos y haya mucho fruto. Dice la Escritura en el libro de Juan: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué hace una rama fuera de un árbol? Solita, se seca. Ya no crecen más las flores, ya no crece más la hierba, ya no crece más el fruto. Pero cuando está ahí adherida al árbol, cuando está el árbol está creciendo y está frondoso, incluso empieza a florecer, pero empieza a nacer el fruto, pero tiene que estar adherido al árbol. Nosotros como cristianos tenemos que estar adheridos a Cristo para que podamos dar fruto, y no solamente fruto, sino mucho fruto. Usted podría decir, bueno, ¿en este tiempo se puede dar fruto? Sí. Este tiempo de pandemia ha hecho que muchas congregaciones crezcan en la oración, aún a pesar de que algunos se han adelantado. Este tiempo de pandemia ha hecho que nuestra fe sea pasada por fuego y sigamos creciendo, pero no en todos los casos. Hay gente, hay hermanos en Cristo, y espero que no pase aquí en nuestra congregación, que esto está sirviendo para regresar atrás, para no seguir perseverando. Porque dicen, ¿cómo un Dios de amor permite que sucedan este tipo de cosas? Se muera la gente. Y yo le diría, ¿y por qué no? Si Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor, ¿por qué no puede permitir esto y más? Para nosotros que somos de Cristo, ya tenemos la salvación. Dígame. Amén. Esta pandemia nos ayuda a llegar más rápido con Cristo. Obviamente no nos queremos ir todavía. Por eso nos cuidamos. Por eso les decimos, hermanos, cuídense. Por eso tenemos que cuidarnos y cuidarles a ustedes también. No quiere decir que seamos miedosos, que tengamos miedo a lo que va a suceder, sino tenemos que hacer las cosas con esa precaución, con esa prevención. Sabemos que Dios nos ama, pero Dios determinará el tiempo y el momento. Ayer nos estaban diciendo, son 380 pastores que han partido con el Señor.
Y nos preguntamos, bueno, y si las congregaciones se quedan sin los pastores, ¿ahora quién va a dirigir? La congregación. Los jóvenes. Hay pastores que todavía no abren sus congregaciones. ¿Y saben quién está dirigiendo la congregación? Los jóvenes. Diga, yo soy joven, yo voy a seguir a mi Señor. Estamos hablando de pastores que han tenido problemas con alguna enfermedad, diabetes o hipertensión, y son pastores que han partido. Entonces, pues si Dios nos tiene aquí, pues vamos a echarle ganas, vamos a cuidarnos, vamos a cuidar a los demás y vamos a seguir confiando en nuestro Dios. Esto nos ayuda a seguir creciendo, a seguir dando un testimonio de la grandeza de su nombre. Esto no nos hace retroceder. No de ahora en adelante decimos, bueno, pues creo que Dios ya le caímos de su gracia, entonces vamos a regresar atrás. No, ahora tenemos que seguir avanzando hacia adelante. Tenemos que tomar nuestra armadura y seguir caminando hacia la meta. ¿Dónde está nuestra meta? Aquí, hermanos. Nuestra meta es llegar a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo. Jesús volverá a la tierra por los suyos. Él quitará a los suyos de la tierra y después a los malvados. Su venida causará terror. La gente que ahora dice, no me preocupa que Dios venga, no me preocupa si hay un cielo o hay un infierno. En aquel día, cuando los justos sean arrebatados, entonces cuando venga Jesús, a esa gente malvada, a esa gente que sigue cometiendo pecado, a esa gente que no se quiere arrepentir, causará terror. Porque entonces van a decir, creo que sí era cierto. ¿Qué fue lo que sucedió cuando el tiempo de Noé? Hubo gente que decía, no, eso no sucede. ¿Cómo crees, Noé? Nunca ha llovido aquí, no va a llover. ¿Cómo crees que nos vamos a inundar? ¿Cómo crees que se va a inundar nuestra ciudad? Cuando vino el diluvio, cuando fueron abiertas las cataratas de los cielos y de la tierra, y vino el diluvio, la gente que no creyó, con terror, corrió hacia donde estaba el arca de Noé, y le tocaban a Noé, Noé, ábrenos, sálvanos. Y Noé decía, es que yo no puedo, yo no cerré el arca, Dios la cerró, pero ustedes tuvieron su tiempo. Así, de esa manera causará terror, pero no se los digo para que de alguna manera nos alegremos. Esto nos entristece porque hay gente que no conoce de Cristo y gente que se está perdiendo, pero también gente que va a ser salvada a través de nosotros, de nuestro testimonio, del testimonio que daba la iglesia de Tesalónica, del testimonio de la iglesia de Jesús, nuestro pan de vida. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Dios. Gracias, Señor. Te agradecemos porque nos has hecho ahora, en este tiempo, nos has hecho partícipes del tu reino. Y Señor, no ha sido fácil. Hay momentos en los cuales probablemente más de uno hemos pensado en tirar la toalla y o regresar atrás. Pero también tu palabra nos recuerda que si alguno de nosotros toma su cruz y te sigue, será tu discípulo. Pero si alguno vuelve atrás, no es digno de ti. Señor, queremos que tú en este día nos recuerdes, Señor, cuánto hemos ganado para el reino de los cielos. Y también, Señor, que en cada uno de los padecimientos que vayamos teniendo, tú sigas confirmando nuestro llamado, tú sigas animando nuestras vidas y sigas dándonos esa valentía, no para hacer las cosas con descuido, sino para hacer las cosas con esa precaución y con esa prevención. Señor, también ayúdanos a dar testimonio a través de esto que nosotros hacemos, de este regreso a la congregación,
a lo que allá afuera le han llamado la nueva normalidad. Ayúdanos, Señor, a regresar confiados en tu palabra, porque, Señor, tú nos has sustentado, tú nos has guardado, tú nos has preservado, Señor, con vida. Hay gente, Señor, que allá afuera ha partido y probablemente, Señor, sea gente que está entre nosotros, gente que es vecina, gente que es conocida, pero, Señor, es porque tú has tenido un propósito para cada uno de ellos, aún, Señor, de los cristianos, aún de los pastores. Señor, te damos gracias porque tú no te equivocas, tus planes son perfectos. Y, Señor, oramos para que tú sigas trabajando en cada uno de los corazones, en cada una de las vidas. A la verdad, Señor, dar testimonio no es fácil, y también se puede perder en cualquier momento. Podemos decir, es fácil poder ser hijos de Cristo, podemos ser hijos de Dios, pero, Señor, conservar el testimonio día tras día es un precio que tenemos que pagar. Y, Señor, te damos gracias porque en este diario vivir no estamos solos. Tú estás con nosotros para fortalecernos, para guiarnos, para animarnos, para redarguirnos y para instruirnos. Señor, te damos gracias por tus cuidados, te damos gracias, Señor, por tu protección, porque no es casualidad, Señor, que hayan pasado más de 170 días en esta temporada y que no nos hayamos enfermado. Señor, gracias porque en estos más de 170 días hemos visto tu mano de poder en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestras finanzas, en nuestra salud. Señor, gracias. Padre, pedimos que tú sigas fortaleciendo la vida de cada uno de los hermanos. Te rogamos, oh Dios, que sigas trabajando en cada una de las áreas de nuestras vidas. Tú conoces nuestro corazón y también, Señor, conoces nuestro carácter. Hoy podemos decir, ya nada más me falta seguir subiendo los últimos escalones para poder llegar a la meta, pero probablemente esto sea solo el principio. Señor, oramos para que sigamos perseverando cada día y junto con nosotros nuestra familia, nuestros hijos, nuestras hijas, que sean generaciones, Señor, como leíamos en la mañana, que sean generaciones que alaban tu nombre, que confiesan tu nombre por todas las generaciones. Te alabamos, oh Dios, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a su lugar. Y